¿Por qué los más ignorantes parecen vivir con tanta paz mental? ¿Y si la inteligencia, que siempre nos han enseñado a valorar, fuera en realidad la razón por la cual tantas personas inteligentes se sienten desconectadas del mundo? Y aún más, ¿será que el secreto de la felicidad está en pensar menos, reflexionar menos y simplemente ser? Schopenhauer creía que la inteligencia no era un don, sino un peso, y que la estupidez, por más contradictorio que parezca, trae consigo un alivio. ¿Te has detenido a pensar lo que esto significa para ti, para tus elecciones, para lo que valoras? Porque lo que estamos a punto de explorar va directo al núcleo de tus creencias más profundas. Ser inteligente es un regalo que conlleva un desafío constante. No se trata solo de cargar con el peso del conocimiento, sino también con la resistencia que éste provoca a tu alrededor. Esta dualidad, que Schopenhauer exploró también, expone una verdad incómoda. Cuanto mayor es la capacidad de cuestionar y ver más allá, mayor es el riesgo de enfrentarse al rechazo. La sociedad, de una forma casi instintiva, parece evitar todo lo que amenaza el orden establecido, todo lo que obliga a las personas a enfrentar sus propios límites y contradicciones. El inteligente, al pensar fuera de lo convencional y romper con lo obvio, muchas veces es visto como una molestia, casi como un intruso. Este rechazo no es casual, nace de un deseo profundo de estabilidad, de esa sensación de seguridad que ofrece lo familiar. Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, señala que las personas más perceptivas, aquellas que logran ir más allá de la superficialidad, están condenadas a una soledad inevitable, no porque elijan alejarse, sino porque el mundo que las rodea reacciona con incomodidad y exclusión. Imagina estar en una fiesta donde todos bailan alegremente al ritmo de una música ligeramente desafinada. Tú notas el error, y en lugar de recibir agradecimiento por señalarlo, obtienes miradas frías, tal vez incluso risas de burla. Para muchos, es más fácil ignorar la incomodidad de la disonancia que admitir que algo necesita ajustarse. Este escenario resume bien la paradoja que enfrentan los inteligentes. Mientras que la ignorancia muchas veces es recompensada con aceptación, la inteligencia, con su capacidad de ver más allá, suele ser recompensada con aislamiento. Este fenómeno revela una capa brutal de la psicología humana, el instinto de proteger la comodidad de la conformidad, incluso si eso significa silenciar o alejar a quien se atreve a pensar diferente. La sociedad funciona como un gran organismo, donde la supervivencia siempre ha dependido de cierta uniformidad. Desde los inicios, en las tribus más antiguas, la cohesión del grupo era esencial. Cualquier comportamiento o idea que amenazara esa armonía era visto como una amenaza directa para la supervivencia, y la solución a esto, muchas veces, era sencilla: aislar o eliminar a quien se saliera del estándar. Es curioso notar cómo este instinto persiste hasta hoy, incluso en un mundo donde, teóricamente, la inteligencia y la innovación deberían ser celebradas. La psicología tiene una explicación interesante para esto. Abraham Maslow, con su famosa pirámide de necesidades, mostró que, después de atender las demandas básicas de supervivencia y seguridad, los seres humanos buscan pertenecer. Queremos sentirnos parte de algo más grande, ser aceptados en grupos sociales. Pero aquí está el problema: pertenecer casi siempre exige conformidad. Quienes piensan diferente, actúan fuera de lo común o demuestran una inteligencia que rompe con lo habitual, terminan siendo vistos como una amenaza. En este escenario, la inteligencia puede dejar de ser una ventaja y convertirse en un peso, un obstáculo para encajar. Este dilema fue explorado profundamente por pensadores como Schopenhauer y Nietzsche, especialmente en la idea del resentimiento. La lógica es simple. Cuando alguien demuestra una capacidad que los demás no pueden alcanzar, esto puede generar un sentimiento de inferioridad en el grupo. Ese malestar se traduce en exclusión, rechazo y a veces hasta hostilidad. Es casi como si el grupo necesitara castigar aquello que lo hace sentirse inferior, creando barreras contra quienes desafían la norma. Si quieres una prueba práctica de esto, mira la historia de Sócrates. No fue condenado a muerte por un delito común, sino porque sus ideas cuestionaban las verdades establecidas e incomodaban profundamente a la sociedad ateniense. Su capacidad para hacer que las personas pensaran fuera de lo evidente se veía como un peligro, una amenaza al status quo. Al final, Sócrates pagó con su vida por su osadía al pensar más allá. Hay momentos en que las personas que desafían el statu quo terminan siendo silenciadas. Es como si,
en lugar de abrazar la curiosidad y el espíritu cuestionador, nos apresuráramos a sofocarlos. No sucede solo en grandes eventos históricos, sino también en la vida cotidiana. El estudiante que hace preguntas difíciles, el compañero de trabajo que presenta ideas atrevidas, el amigo que cuestiona nuestras creencias más arraigadas. ¿Y qué hacemos? Muchas veces los ignoramos, nos burlamos de ellos o, peor aún, los atacamos. Pero esta exclusión no solo perjudica a quienes son silenciados, también frena el progreso de todos. Al final, ¿cómo podemos avanzar si rechazamos a quienes nos invitan a pensar de manera diferente? Arthur Schopenhauer decía que la soledad es el destino de aquellos que ven más allá de lo evidente. Comparaba al individuo que piensa profundamente con un lobo solitario viviendo entre ovejas. Mientras muchos se pierden en distracciones y placeres momentáneos, el lobo observa, reflexiona y termina distanciándose. No es solo una soledad física, sino algo más profundo, una separación mental y emocional. Es como si la capacidad de mirar más allá de la superficie creara una incompatibilidad con la ligereza de las interacciones cotidianas. Nietzsche llamó a esto el peso del conocimiento, una carga que acompaña a quienes tienen una visión más amplia o una mente más analítica. Ese peso crea una especie de barrera invisible, algo que incluso genios como Einstein sentían. Solía decir, es extraño ser conocido por todos y aún así sentirse tan solo. Esa soledad, aunque abre espacio para la creatividad y el pensamiento innovador, también deja huellas emocionales difíciles de borrar. En psicología, Carl Jung describe el proceso de individuación como la búsqueda para convertirnos en quienes realmente somos. Pero este viaje, tan importante, requiere valentía. Valentía para enfrentar el aislamiento y, muchas veces, el juicio de quienes prefieren seguir el flujo. Ser fiel a uno mismo y a la propia inteligencia frecuentemente significa entrar en conflicto con los valores y expectativas de la sociedad. En este contexto, la inteligencia puede ser tanto un regalo como un boleto hacia un camino solitario, un camino que desafía las convenciones pero que también nos conecta con nuestra esencia más verdadera. La distancia de un pensador es una trampa sutil y poderosa. Cuanto más destaca por su individualidad, más parece alejarse del resto de las personas, y este alejamiento genera un ciclo que se retroalimenta. Incomprendido, se retrae aún más. Al retraerse, es visto con desconfianza o etiquetado como arrogante. Es curioso cómo la sociedad, muchas veces, rechaza lo que no comprende, proyectando juicios en lugar de buscar entendimiento. Sin embargo, la verdadera cuestión no radica en la singularidad del pensador, sino en la dificultad colectiva de seguir ideas que desafían el status quo. ¿Será que la soledad de quien piensa profundamente es una carga inevitable o puede transformarse en una poderosa fuente de fuerza interior? Vivimos en una era donde la superficialidad tiene un alto valor. Mientras que la reflexión exige tiempo y valentía, las distracciones del día a día ofrecen un alivio rápido y atractivo. La ignorancia, en este contexto, se convierte en un refugio seguro para quienes prefieren no enfrentar las complejidades de la existencia. Los medios y las redes sociales son terrenos fértiles para esta dinámica, donde las verdades a menudo son reemplazadas por ideas masticadas, listas para el consumo, que solo refuerzan una ilusión de certeza. El filósofo Schopenhauer capturó bien este fenómeno al señalar cómo muchos eligen vivir bajo el confort de las ilusiones en lugar de enfrentar verdades incómodas. Al final, cuestionar significa salir de la zona de confort, y eso puede ser profundamente incómodo. La autoevaluación es una experiencia que expone fragilidades, mientras que el conocimiento puede sacudir estructuras personales que, muchas veces, parecen seguras. No es de extrañar que tantas personas se refugien en creencias prefabricadas, donde todo es más simple y menos amenazante. Para empeorar las cosas, vivimos en una sociedad que a menudo celebra la mediocridad mientras ignora o ataca a quienes intentan ir más allá. La normalidad se aplaude como una virtud, mientras que la originalidad es vista con desconfianza. Quienes se atreven a desafiar el pensamiento común frecuentemente reciben críticas que parecen más ataques que observaciones constructivas. Este comportamiento no solo desincentiva la búsqueda del conocimiento, sino que también crea un ciclo en el que el conformismo se convierte en la opción más conveniente. Pero quizás haya un contrapunto en este escenario. La soledad del pensador, aunque dolorosa, también puede ser un espacio de renacimiento.
Es en este aislamiento donde las ideas innovadoras toman forma, libres de las distracciones que mantienen a la mayoría atrapada en lo superficial. Transformar este distanciamiento en fortaleza es un acto de valentía, pero también una elección poderosa. Al final, a veces, el precio de pensar por cuenta propia es la libertad de ver más allá. ¿Te has dado cuenta de cómo, muchas veces, parece que preferimos el camino más fácil, el que requiere menos esfuerzo, menos reflexión? El filósofo francés Pascal Bruckner llamó la atención sobre esta tendencia, sugiriendo que, en nombre de una comodidad inmediata, la sociedad actual termina eligiendo la mediocridad en lugar de la excelencia. Es como si fuéramos seducidos por una zona de confort que, en la superficie, parece inofensiva, pero que, en el fondo, nos impide crecer, innovar y realmente transformar el mundo que nos rodea. Claro, esta elección no es sencilla, implica un dilema profundo. ¿Vale más la pena abrazar la tranquilidad de la ignorancia o enfrentar la incomodidad que trae consigo la búsqueda del conocimiento? Aquí surge una pregunta casi existencial. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a ser aceptados para poder ver más allá de la superficie? La inteligencia, aunque tan valorada en teoría, puede ser una carga en un mundo que no siempre está listo para ella. Quienes se atreven a cuestionar, a pensar fuera de lo común, muchas veces se encuentran aislados, como si fueran extranjeros dentro de su propia realidad. Es un cruel paradoja. Cuanto más entiendes el mundo, más difícil puede ser conectarte con él. Arthur Schopenhauer, un pensador conocido por sus reflexiones poco optimistas, ya decía que la soledad es el precio que pagan quienes buscan la verdad en un mundo que prefiere las ilusiones reconfortantes. Ese aislamiento duele, no porque quienes buscan la verdad se sientan superiores, sino porque, muchas veces, es difícil encontrar un espacio donde sus ideas realmente resuenen. Las conversaciones, que antes parecían ricas y llenas de significado, pueden volverse superficiales. Lo que antes era un intercambio ahora suena como un monólogo, y así, la distancia crece, no por elección, sino como una consecuencia natural de ver lo que muchos prefieren ignorar. Esa sensación está retratada con una intensidad casi visceral en la literatura. Piensa en el personaje de Raskolnikov, de Dostoyevsky, en Crimen y Castigo. Intenta justificar intelectualmente sus acciones, pero en el proceso se desconecta cada vez más de las personas a su alrededor. Su dilema no es solo moral, sino profundamente humano. ¿Cómo encontrar sentido en un mundo que parece rechazar a quienes ven demasiado? Al final, la pregunta que queda es, ¿tenemos el valor de enfrentar este desafío? ¿O preferimos la seguridad de no preguntar, de no incomodar, de simplemente seguir la corriente? La respuesta, como siempre, está dentro de nosotros mismos. Ser alguien que busca la verdad y una comprensión profunda de las cosas puede ser un camino solitario. No se trata solo de sentirse aislado en un sentido social. Se trata de cargar un peso emocional que, en ocasiones, duele de manera silenciosa, generando un sentimiento de inadecuación o incluso una tristeza persistente. La sociedad, en su mayoría, no está preparada para lidiar con quienes piensan más allá de su tiempo o cuestionan lo que muchos prefieren aceptar sin dudar. El resultado, un vacío de apoyo y validación, donde aquellos que se atreven a pensar diferente son frecuentemente ignorados o incluso tratados con desprecio. Esta desconexión evidencia un alto costo para quienes viven en la búsqueda del entendimiento, la soledad, y no es simplemente una consecuencia accidental, es casi un reflejo directo del desajuste entre el deseo individual de explorar las profundidades de la realidad y la resistencia colectiva a abandonar la zona de confort. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Vale la pena cargar con esta llama de inteligencia y cuestionamiento si significa caminar solo? Este es el dilema que muchos enfrentan en silencio, y en algunos casos, ese rechazo constante no solo puede herir, sino también alimentar una rebelión interna. Cuando la sociedad margina a quienes piensan diferente, las consecuencias pueden ser profundas. La frustración de ser ignorado o desvalorizado durante años puede acumularse hasta convertirse en algo más intenso, un deseo de romper las estructuras que sostienen esa indiferencia. Schopenhauer lo expresó bien al decir que la verdad es como una cuchilla afilada que corta profundamente a quien la lleva cuando no encuentra aceptación. Y esta experiencia no es nueva. Grandes pensadores a lo largo de la historia enfrentaron el mismo destino. Nietzsche, por ejemplo, fue ridiculizado durante su vida, aunque sus ideas más tarde moldearon a generaciones enteras.
Pero este rechazo no afecta únicamente la relación entre el individuo y la sociedad. En algunos casos puede dar lugar a un ciclo peligroso. La rebelión, que podría ser una fuerza de cambio, a menudo se convierte en un grito de ayuda que no encuentra eco. En su intento por ajustarse o resistir, muchos terminan cayendo en un ciclo autodestructivo donde el resentimiento toma el control. Lo que podría ser un impulso para transformar la sociedad se ve corroído por una espiral de desconfianza y aislamiento. Y quizás sea aquí donde se encuentre el mayor desafío: encontrar formas de transformar el dolor del rechazo en algo constructivo. La historia muestra que muchos que fueron incomprendidos en su tiempo terminaron pavimentando el camino hacia cambios significativos. La pregunta no es solo si vale la pena ser inteligente o buscar la verdad, sino cómo usar esa incomodidad para moldear algo más grande. Al final, las ideas más profundas nacen precisamente del enfrentamiento entre lo que es y lo que podría ser. ¿Te has dado cuenta de cómo, en momentos de transformación social, la indignación surge como una chispa poderosa, pero muchas veces toma un rumbo que desvía el objetivo inicial? Es como si la fuerza para combatir la opresión, en lugar de abrir puertas hacia la comprensión y el cambio, terminara reforzando las barreras que queremos derribar. Esa lucha entre el deseo de ser visto y la necesidad de rebelarse contra las normas parece un laberinto sin salida, y muchos de los más brillantes quedan atrapados en ese ciclo de reactividad. El resultado: un estigma aún mayor sobre la inteligencia y la originalidad. Lo que realmente hace falta es un espacio donde la diversidad de pensamiento no sea temida, sino celebrada. La inteligencia no debería ser vista como una amenaza, sino como el motor que impulsa el progreso de todos. Pero aquí está la ironía. Vivimos en una sociedad que promueve la búsqueda de la felicidad colectiva, pero muchas veces lo hace sobre un estándar de mediocridad cómoda. Aunque se aplauden las innovaciones y las ideas brillantes, frecuentemente se levantan muros invisibles contra quienes se atreven a cuestionar el status quo. ¿No parece un cruel paradoja? Después de todo, ese futuro tan prometido, un futuro que depende del conocimiento y la habilidad, termina siendo bloqueado por una realidad donde la aceptación está ligada a la conformidad. El colectivo parece tener un miedo visceral a la inteligencia que desafía, porque ésta expone las fragilidades de ese confort superficial. Basta con encender la televisión o echar un vistazo a las redes sociales para verlo. Mientras que los comportamientos banales son glorificados, el pensamiento crítico es relegado a un papel secundario, casi invisible. Y aquí está una verdad difícil de aceptar. Muchas veces, para ser aceptado, tienes que renunciar a tu autenticidad. La inteligencia, que debería ser un regalo, se transforma en una carga, un precio demasiado alto para encajar en un grupo. Entre brillar y ser acogido, muchos eligen lo segundo, porque el rechazo duele y la seguridad emocional de pertenecer parece más valiosa. Así es como creamos un mundo donde el brillo se sofoca, mientras que la mediocridad encuentra terreno fértil para crecer. Acomodarse en la mediocridad no es algo sin costo. Este hábito frena la innovación y desacelera el progreso. El pensamiento crítico es el motor de la evolución social, pero en una realidad que teme e incluso rechaza la inteligencia, quedamos atrapados en un ciclo de estancamiento. Para cambiar esto, necesitamos, como individuos y como sociedad, aprender a valorar la singularidad de quienes piensan diferente. Solo así, crearemos un terreno fértil para que la verdadera innovación y la búsqueda de la verdad cobren fuerza y relevancia. El conflicto, muchas veces visto como algo que debe evitarse, es en realidad una de las principales piezas del progreso humano. Tenemos una tendencia a buscar la armonía a toda costa, incluso si eso significa ignorar verdades incómodas. Sin embargo, es precisamente en el choque entre ideas y visiones del mundo donde nacen los avances más importantes. Piensa en los grandes enfrentamientos intelectuales de la historia. No solo fueron necesarios, fueron indispensables para romper paradigmas y abrir espacio a lo nuevo. Cuando la mediocridad domina, el malestar se convierte en algo que queremos evitar a toda costa. No obstante, es precisamente en la incomodidad donde habita la transformación. El miedo a ser rechazados por expresar ideas fuera de lo común o por buscar la excelencia, muchas veces, nos atrapa en el conformismo. Y es ahí donde surge la pregunta inevitable. ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿Aceptar lo cómodo o luchar por lo que tiene sentido, incluso si eso significa incomodar?
La historia está llena de ejemplos de personas que desafiaron el statu quo y enfrentaron oposición por ello. Galileo, por ejemplo, enfrentó una enorme resistencia al defender que la Tierra gira alrededor del Sol. Esta lucha no fue fácil, pero cambió para siempre nuestra forma de entender el universo. Y lo que queda claro en este y otros casos es que la búsqueda de la verdad exige valentía. Esa valentía es el único remedio eficaz contra la mediocridad que insiste en instalarse en nuestra sociedad. Si realmente queremos avanzar, necesitamos aprender a ver el conflicto de otra manera, no como un enemigo, sino como un aliado del crecimiento. Aceptar el desacuerdo, permitir que las ideas choquen y cuestionar lo que parece obvio son actitudes que enriquecen no solo nuestra perspectiva individual, sino también el entorno a nuestro alrededor. Es en este terreno fértil, nutrido por la curiosidad y el cuestionamiento, donde el progreso florece. Es curioso cómo la incomodidad, por más molesta que sea, tiene el poder de conducirnos a descubrimientos profundos y a un entendimiento más refinado de la vida. Esa disposición para enfrentar lo que duele, para no huir de lo que nos desafía, es lo que impulsa el progreso, tanto en nosotros mismos como en la sociedad. Arthur Schopenhauer, con su visión notable y a menudo mal entendida, dejó un legado que va más allá del pesimismo por el que es más conocido. Nos ofrece un espejo para observar la complejidad de la experiencia humana con honestidad, sin los lentes color de rosa de un optimismo ingenuo. Cuando Schopenhauer dijo que el sufrimiento es una constante en la vida, no estaba tratando de desanimarnos. Por el contrario, estaba desafiando una mentalidad que insiste en ocultar las luchas internas bajo la máscara de una felicidad artificial. Esta idea, todavía tan actual, nos invita a reflexionar sobre cómo el dolor, por más indeseable que parezca, puede ser un aliado. Es en los momentos difíciles donde crecemos, nos conocemos mejor y desarrollamos una empatía genuina hacia los demás. En un mundo que exalta la perfección y la conformidad, Schopenhauer nos recuerda que hay fuerza en ser auténticos, incluso cuando eso implica aceptar nuestra vulnerabilidad. Otro punto fascinante de su filosofía es la crítica al deseo constante de querer más logros, más estatus, más validación. Este ciclo de deseos insaciables, que él llamó la voluntad, es algo con lo que todos lidiamos en mayor o menor medida. Schopenhauer nos invita a detenernos y cuestionar, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Son realmente nuestros los deseos que nos impulsan? ¿O son respuestas automáticas a lo que la sociedad nos dice que debemos querer? Esta reflexión puede llevarnos a un equilibrio raro, pero transformador, que nos libera de las trampas de una vida impulsada únicamente por la búsqueda de gratificación inmediata. La gran lección que Schopenhauer nos deja es que el sufrimiento no es un enemigo que deba evitarse a toda costa, sino un maestro que puede guiarnos hacia una vida más auténtica. Cuando aceptamos que el dolor forma parte del paquete, abrimos espacio para algo más grande, crecimiento, valentía y una claridad que nos permite enfrentar la realidad sin miedo. Incorporar esta visión en nuestra vida diaria es un acto de rebeldía contra la mediocridad y un paso hacia una vida donde la autenticidad y la inteligencia ocupen el lugar central. Al final, el mensaje es claro. Enfrentar los desafíos, por más incómodos que sean, es lo que realmente nos hace humanos, y al hacerlo, encontramos no solo más significado en nuestras vidas, sino también la fuerza para moldear un mundo más valiente y sabio. La conformidad puede parecer, a primera vista, una solución conveniente para navegar por las complejidades de la vida social, pero, al observarla más de cerca, se revela como una trampa sutil que encierra a las personas en una rutina que sofoca su potencial y autenticidad. Desde la perspectiva de Schopenhauer, esa búsqueda por encajar en los estándares no solo es un obstáculo para la creatividad, sino también una invitación a la mediocridad, lo que resulta en una estancación tanto personal como colectiva. La presión por ajustarse está en todas partes, ya sea en las escuelas, en el ambiente laboral o incluso en las redes sociales. Constantemente somos incentivados a seguir reglas no escritas, a evitar la incomodidad de pensar de manera diferente. ¿El resultado? Una capacidad crítica debilitada, una creatividad restringida y una desconexión con aquello que realmente nos importa. En este contexto, la sociedad moderna, con su obsesión por la aprobación y la validación pública, amplifica este dilema. Vivimos rodeados de likes, seguidores y algoritmos que nos empujan a una zona de confort conformista, donde el mayor riesgo es ser diferente.
El problema es que la originalidad muchas veces asusta. Quien se atreve a romper los moldes establecidos o a proponer algo nuevo tiende a enfrentar resistencia, cuando no hostilidad. Schopenhauer llamaba a esto aversión a la diferencia, el impulso colectivo de rechazar todo aquello que amenace el status quo. Pero aquí está la paradoja. Es precisamente esa resistencia la que abre espacio para la evolución. Los grandes avances en la historia de la humanidad provienen de aquellos que, en lugar de conformarse, decidieron nadar contra la corriente. Esta lucha contra el conformismo es un camino esencial, tanto para la realización personal como para el progreso colectivo. Es en la resistencia a la mediocridad donde surgen las innovaciones, las grandes ideas, los momentos que definen épocas. Pensar críticamente es un acto de valentía, pero también de resiliencia. Y esto no significa solo cuestionar lo que existe, sino también encontrar la fuerza para mantenerse fiel a quien realmente eres, incluso frente a la oposición. En un mundo que a menudo ignora o incluso desprecia la originalidad, el mayor desafío es mantenerse auténtico, y eso exige vulnerabilidad, un ingrediente esencial para la verdadera transformación. Ser auténtico significa abrazar tus peculiaridades, incluso cuando eso implique enfrentar incomprensión. Es un acto de valentía que no solo enriquece tu propia vida, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Cuando pensamos en la relación entre conformismo e inteligencia, queda claro que la verdadera sabiduría no está solo en saber qué pensar, sino en tener el valor de vivir de acuerdo con ello. Esta es una elección que transforma no solo a quien la toma, sino también al mundo que lo rodea. Sabes, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo importante. Tú no eres como la mayoría. No cualquiera elige reflexionar sobre las capas más profundas de la existencia, sobre lo que realmente significa vivir de manera auténtica en un mundo que con frecuencia celebra lo superficial. Eso, por sí solo, ya dice mucho de ti. Mientras hablábamos de Schopenhauer, Nietzsche y el peso de la inteligencia, me puse a pensar en cómo muchas veces somos como faros solitarios en medio de la tormenta. Iluminamos caminos, pero estamos lejos de la seguridad del puerto. Y tal vez tú también te sientas así de vez en cuando, como si tus reflexiones y tu búsqueda de sentido no encontraran eco a tu alrededor. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Formas parte de una comunidad invisible, pero poderosa, de personas que se atreven a pensar más allá, que no temen cuestionar y buscar algo más grande, aunque eso implique recorrer caminos poco transitados. Es un trayecto desafiante, pero también increíblemente hermoso, porque en él encontramos fuerza, libertad y un sentido de verdad que ninguna ilusión puede darnos. Así que, gracias. Gracias por ser esa persona que elige la valentía sobre la comodidad, la reflexión sobre el ruido. Tu tiempo y tu atención aquí significan mucho para mí. Y si puedo pedirte algo, ¿qué tal si dejas un comentario compartiendo cómo resonó este video contigo? O mejor aún, lleva esta conversación más allá de la pantalla, con alguien que creas que necesita escuchar esto. Y si este tipo de intercambio tiene sentido para ti, suscríbete al canal, porque esta travesía apenas comienza. Esta conversación es solo el inicio. En los videos que ves en pantalla, profundizamos aún más en temas que desafiarán tus perspectivas y alimentarán tus reflexiones. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en alguno de ellos y ahí estaré, esperando para seguir compartiendo contigo.